Muy bien, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Vamos a dar inicio con nuestra segunda sesión de clases. Pues esperamos ahí de que los demás compañeros pues se vayan uniendo en el transcurso de los siguientes minutos y pues vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado pues la semana pasada. Hoy tenemos ahí algo pues un poquito más práctico porque vamos a empezar a hablar de lo que son los circuitos y tenemos para esta semana pues algunos ejercicios, ¿verdad? Como son los primeros circuitos que vamos a ir trabajando, pues no van a ser tan complicados, ¿verdad? Pero son la base para lo que vamos a ir trabajando pues posteriormente. Entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas y vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Estábamos trabajando entonces la semana pasada algunos conceptos, ¿verdad? Algunas definiciones que nos sirvieron para entender pues qué es lo más fundamental de electrónica, cómo es de que trabajamos a través de circuitos, cuáles son las magnitudes que utilizamos. Entonces vamos a iniciar acá rápidamente con la presentación de lo que estábamos viendo la semana pasada. Y tenemos acá entonces algunos conceptos como voltaje, corriente, resistencia, potencia y también cómo aplicar correctamente la ley de Ohm, que justamente nos habíamos quedado en la parte conceptual. Hoy vamos a ver ya la práctica de lo que es la ley de Ohm. Decíamos la semana pasada que prácticamente la ley de Ohm se resume en la imagen que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Decíamos acá, vamos a ver, permítanme, es que no sé, cuando comparto la pantalla no me deja visualizar posteriormente cuando alguien entra a la sala, permítanme. Muy bien, ahí estamos. Entonces cada vez que alguien entra y pues vamos a hacer ahí un corte momentáneamente. Bueno, voy a compartir acá. Bueno, entonces decíamos acá que vamos a ver si carga. Ahí estamos. Mencionábamos tres magnitudes principalmente. Hablábamos acerca de la corriente, decíamos de que en concepto general entendemos que la corriente es un flujo, ¿verdad? Es un flujo de electrones. Decíamos de que todo parte desde lo que es el átomo, todas estas partículas que componen el átomo, y cómo a través de los electrones, pues estos se van desprendiendo de un átomo a otro. Es decir, imaginemos de que tenemos varios electrones cerca del átomo y van brincando, decíamos, ¿verdad?, de un átomo a otro. Entonces, eso es lo que va provocando lo que es la corriente. Sin embargo, decíamos también que la corriente necesitaba algo que la moviera, que la empujara. Y aquí es donde viene el concepto de tensión. ¿Sí? La tensión, el diferencial de potencial, también se le conoce como voltaje. Y entonces por eso tenemos acá al amiguito de acá de amarillo empujando al de color verde. Si recordamos qué significa cada magnitud, pues el voltaje dijimos de que se representaba a través del voltio, la corriente se representa a través del amperio y encontramos también a la resistencia. La resistencia se mide en ohmios. Entonces la resistencia es la que se opone al paso de la corriente. Decíamos que utilizábamos las resistencias porque hay circuitos o hay componentes que no necesitan pues tanta corriente o tanto voltaje. Entonces lo que hacemos acá es de que la reducción reduce el paso de la corriente, de tal manera que los dispositivos funcionen únicamente con lo que necesita. Muy bien, entonces acá hablábamos de la electricidad, mencionábamos también el término corriente, hablábamos ahí ya de que hay materiales que permiten un paso mucho más fácil de la corriente, dijimos de que a estos le llamábamos conductores. Y también teníamos materiales que se oponen o presentan cierta resistencia natural al paso de la corriente. Decíamos que a estos se le llaman aislantes.
Después hablábamos de qué tipos de corrientes podíamos mencionar. Teníamos la estática, mencionamos ahí que es una corriente o es un conjunto, ¿verdad?, de electrones que se mantienen en reposo. Y después teníamos corriente continua y corriente alterna, ¿verdad? Que esas las vamos a ver ya en las siguientes clases. Muy bien, entonces llevamos acá tensión eléctrica, ya dijimos ahí que se representa con el voltaje. Vimos de que tiene medidas equivalentes, es decir que vamos a tener ahí algunos términos como minivoltio, microvoltio, dependiendo de qué tipo de circuito estemos trabajando. Hablábamos también de lo que es la corriente, decíamos de qué se representa a través de los amperios y el símbolo pues es la letra A. Aquí también teníamos equivalencias, amperio, miliamperio, microamperio. Teníamos esta tablita más que todo como referencia por si en algún momento pues vamos a hacer esa relación, ¿verdad? Muy bien, teníamos acá también lo que son las resistencias. Esas se miden en ohmios y se representan, o el símbolo el cual utilizamos para representar es la letra griega omega. Ya en su momento, como decíamos la semana pasada, vamos a ver cómo conocer el valor de cada resistencia a través de este código de colores. Vamos a continuar acá. Después teníamos el video y llegábamos a la ley de Ohm. Aquí nos habíamos quedado, pero solamente habíamos visto lo que es la teoría, ¿sí? Decíamos ahí que hubo un científico, ¿verdad?, que empezó a experimentar justamente con estas magnitudes y a partir de ahí pues nace la famosa ley de Ohm, que se resume prácticamente en este triángulo, ¿verdad? Por eso se llama triángulo de Ohm. Y decíamos de que la forma en la cual se nos podría quedar, o sea, ya tomando algunas analogías, ¿verdad?, para ir que en nuestra memoria se vaya quedando, decíamos acá, bueno, hay una frase que dice, ¿verdad?, viva la reina Isabel, tomando en cuenta la V de viva, que va en la parte superior, y abajo puede ser reina Isabel o Isabel la reina, como ustedes quieran, porque al final pues el orden de los factores, dice, ¿verdad?, no altera lo que es el producto. Entonces, acá pues este es el triángulo, justamente aquí nos habíamos quedado, y se representa a través de la V, que en este caso podríamos asociarlo con voltaje, ¿verdad? Pero sabemos de que es la tensión. Tenemos la letra I, que representa la corriente, y se utiliza la I porque hacemos referencia a lo que es la intensidad. Y la letra R, pues que ya sabemos de que es resistencia, ¿sí? Entonces como que vamos amarrando los términos de tal manera de que se nos vaya quedando, ¿verdad? Bueno, es tensión, corriente, resistencia. Voltaje, amperio, o bueno, sería voltaje, amperaje, resistencia. Si hablamos ya de magnitudes, serían los volts, serían los amperios y serían los ohms, ¿verdad? Muy bien, ¿qué nos dice entonces la ley de Ohm? Porque hay una base teórica que posteriormente vamos a ver ya en la práctica que sí sucede lo que dice la teoría. Ahora dice, de acuerdo con esta ley, la intensidad o corriente varía según los cambios en la tensión y la resistencia. Más o menos hagan de cuenta que es la imagen que observábamos de los muñequitos, ¿verdad? Los muñequitos de colores. Solamente déjenme acá, voy a comprobar si... No, no hay nadie en espera. Vamos a ver. Ahí con las disculpas del caso, pero estamos ahí saliendo de la gripe, entonces todavía estamos ahí un poquito afónicos, ¿verdad? Y es que no descansamos durante la semana, entonces se nos complica un poquito ahí lo de la voz. Bueno, entonces tenemos acá, vayamos examinando entonces qué nos dice la ley de Ohm. Dice, al aumentar la tensión, la intensidad o corriente aumenta, ¿sí? ¿Se recuerdan del video que veíamos la semana pasada donde estaba la persona y pone una cajita de jugo que era prácticamente la batería y lo puso a cierta altura? Entonces, como la altura no era tanta, el agua, digamos, que corría por el popote, ¿verdad?, o la pajilla, pues caía con cierta presión, ¿sí? Pero
cuando tenía una mayor altura, porque recordemos de que también hizo el experimento con un bote, ¿verdad? Un bote un poquito más grande. Pero la presión no tanto dependía del tamaño, sino que dependía de la altura, que en este caso es lo que conocemos como diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, en este caso, pensando en el ejemplo, a mayor altura, mayor presión. Entonces acá lo que nos está diciendo que entre más tensión tengamos, la intensidad también va a aumentar. Y que si disminuimos la tensión, la intensidad también va a disminuir. Entonces ahí decíamos, bueno, hay una relación directa. Aumenta uno, aumenta el otro. Disminuye uno, disminuye el otro. Pero si ahora vemos o examinamos estos siguientes incisos, nos dice, ¿verdad? Que a mayor resistencia, menor intensidad de la corriente. También tiene lógica, ¿verdad? Porque, otra vez, regresemos al ejemplo, si él hubiera puesto un pedacito de papel que quizá no tapa todo el popote o la pajilla, pues pasaba más agua, ¿sí? Entonces acá nos dice, bueno, como la resistencia era menor, el paso de la corriente es mayor. Pero si yo pongo un papel un poquito más grande, es decir, pongo más resistencia, entonces la corriente disminuye. Entonces acá la relación es inversa. A mayor resistencia, menor paso de la corriente, y a menor resistencia, mayor paso de la corriente, ¿sí? O sea, es algo también bastante lógico, ¿sí? Ahora, veamos acá entonces, en esta imagen se resume la ley de Ohm. Pues el triángulo es exactamente el mismo. Lo único es de que vamos por ejemplo, en el primer triángulo voy a hallar el voltaje. Entonces prácticamente si decimos, bueno, voy a tapar el voltaje, únicamente me queda abajo la I y la R. Como están a la par, vamos a entender que es una multiplicación, ¿sí? Entonces para que yo halle el voltaje tengo que multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia. Si en el ejercicio me piden que halle la corriente o la intensidad de la corriente, entonces taparía esta ahí y únicamente me quedaría arriba la letra V y abajo la letra R. Como no están a la par, significa que tengo que tomar lo de arriba y lo divido dentro de lo de abajo. Entonces para hallar la intensidad, la operación sería voltaje dividido resistencia. Y por último tenemos a la resistencia, o sea, si me piden hallar el valor de la resistencia, voy a tener voltaje, otra vez en la parte de arriba, intensidad de la corriente en la parte de abajo. Entonces la fórmula quedaría, ¿verdad? Resistencia es igual a voltaje dividido intensidad de la corriente. Prácticamente recordando nuevamente, ¿verdad? Como decía hace un rato, recordando el triángulo, ¿verdad? El de viva Isabel la reina o viva la reina Isabel, como usted quiera verlo. Pues ahí tengo automáticamente las tres fórmulas. Muy bien, y decíamos de que encontrábamos una variante, que esto fue lo último que vimos la semana pasada, hablando de lo que es la potencia, ¿sí? Y la potencia es una variante de la ley de Ohm que lo que sustituye, pues, ya no tenemos la R, la I y la V, la I y la R, sino que acá sería potencia, voltaje y corriente. Entonces, para hallar el valor de la potencia, solamente voy a multiplicar voltaje por intensidad de la corriente. Entonces, prácticamente eso era lo que trabajábamos la semana pasada. Entonces, vamos a ver entonces ahora, ya habiendo recordado un poquito la parte conceptual, vamos a ver alguna resolución de problemas. Prácticamente es lo mismo que trabajamos ahorita, pero ya viene como un enunciado. Entonces, como cualquier problema que usted pueda tener, tiene que ver pues cuáles son las variables, cuáles son los datos que sí tengo, voy a meter los datos que sí tengo, conozco a la fórmula y pues voy a hallar el resultado. O sea, realmente no hay algo tan complicado en el procedimiento. Muy bien, veamos acá entonces qué nos dice este problema. Dice, sobre una batería de 9 voltios está conectada una resistencia de 90 ohmios. Calcular la intensidad de la corriente que circula. Entonces, acá recordemos que nuestro circuito tiene que, inicialmente va a tener una fuente de alimentación, ¿sí?
Y eso decíamos la semana pasada, podríamos hablar de baterías no recargables, digamos que esa batería automáticamente lo que tiene la batería pues es corriente eléctrica, ¿verdad? Solamente que es almacenada. Entonces, al terminarse, en el caso de las baterías recargables, pues otra vez las vuelvo a llenar. En el caso de las no recargables, por el tipo de material, pues ya no se puede. Y podría hablar también de fuente de alimentación, por ejemplo, de una casa, que ahí también varía un poquito el concepto. Ahora, en este ejemplo me está diciendo que tengo una batería de 9 voltios, ¿sí? Es decir, ya tengo el valor de la tensión, 9 voltios. Y me dice que está conectada una resistencia de 90 ohmios. Prácticamente ahí me está dando el valor de la resistencia. Algo que tenemos que fijarnos o que debemos de poner atención es si me están dando las cantidades o las magnitudes en términos naturales, es decir, cuáles son las magnitudes naturales de lo que hemos estado viendo, el voltio, el ohmio y el amperaje o el amperio, ¿sí? Esos son los tres. Si me empiezan a dar, por ejemplo, miliamperios, alguna equivalencia, primero tengo que pasarlo a cantidades naturales. En este ejemplo no sucede eso, entonces sí tenemos 9 voltios y tenemos 90 ohmios. Ahora la pregunta me dice, calcular la intensidad de la corriente que circula. Entonces ahí me están diciendo qué es lo que tengo que hallar. Para ello, entonces voy a tener acá mis tres triángulos principales y como ya sé que me están solicitando la corriente, entonces voy a utilizar la fórmula de acá en medio, ¿verdad? Corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Y ya sabemos que entonces el resultado es, el resultado se va a presentar en amperios. Muy bien, entonces tenemos acá el ejercicio, porque nos dice, bueno, ya sabemos, intensidad de la corriente es igual a voltaje dividido resistencia. ¿Cuál es el valor del voltaje? El valor del voltaje es de 9 voltios, que es la cantidad que tenemos justamente acá. El valor de la resistencia es 90 ohmios, es el valor que tenemos acá también, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos 9 dentro de 90, el resultado será 0.1. Vamos a ver, permítanme. Alguien se conectó ahorita, permítanme. Muy bien, entonces veamos acá. Es una división bastante sencilla, o sea, alguien va a decir, bueno, son los primeros ejercicios, pues lógicamente van a ser bastante simples. Entonces tenemos acá 0.1 amperios, ese sería el resultado, pero en ocasiones pues solemos utilizar también la equivalencia, o sea, para no dejar el problema en decimales, aunque es permitido, o sea, si por ejemplo en el examen, en los ejercicios, usted lo deja en una medida natural y no le va a hacer conversión, pues también está bien, ¿verdad? Entonces acá sería 0.1 amperios. Pero si yo multiplico ese 0.1 por 1000, ¿sí? Para representarlo en otra medida que no sea decimales, entonces al multiplicarlo por 1000 ya no estaría hablando de amperios, sino que estaría hablando de miliamperios. Entonces, el resultado sería, o sea, recordemos también y lo decíamos la semana pasada, cuando haya que resolver un problema, siempre tiene que haber una respuesta que justifique el problema. Entonces, acá nos dice la intensidad de la corriente que circula es de 0.1 amperios o 100 miliamperios. Al ser cantidades equivalentes, pues representan exactamente lo mismo. Entonces vemos en este ejemplo, ya hallamos la corriente. Más adelante vamos a ver ya cómo empezar a utilizar el simulador para ir comprobando que nuestras respuestas sean las correctas. Entonces, primer problema, únicamente hallamos lo que es la corriente. Segundo problema,
Sí, como les digo ahorita, la intención es de que usted vaya familiarizándose con los términos. Eh, Sabemos, ¿verdad?, cómo es la situación. Vemos acá algunos ejemplos. Ustedes hacen ejercicios y posteriormente pues ya en el examen puede venir algo similar, ¿verdad? No exactamente igual, pero algo similar. Entonces tenemos acá, dice, por un circuito viaja una corriente de 100 miliamperios, circulando a través de una resistencia de 1000 ohmios. Calcular el valor de la tensión en voltios. Nuevamente, ¿verdad? Acá la pregunta sería, bueno, ¿qué datos me están proporcionando? Entonces tenemos, por un circuito viaja una corriente de 100 miliamperios, es decir, la intensidad de la corriente es lo que representa este 100 miliamperios. Ya desde ahí nosotros podemos observar de que no están en medidas naturales. ¿Sí? Ahí voy a tener que hacer una conversión. Dice circulando a través de una resistencia de 1000 ohmios. Ahí sí está representado en ohmios. Calcular el valor de la tensión en voltios. Entonces acá voy a tener que hallar la letra V. Veamos acá. Nuevamente tenemos los tres triángulos principales. Y acá sería el primero, ¿verdad? Voltaje es lo que me están pidiendo. Entonces ya sé que a diferencia de los otros dos triángulos, acá voy a multiplicar, como voy a hallar la V, voy a tener que multiplicar la corriente, que ya me la dieron en el ejercicio, y la resistencia, que también ya la tengo en el ejercicio. Entonces acá prácticamente dándome estos dos, pues va a ser fácil hallar el valor del voltaje. Muy bien, pasémonos entonces a la resolución. Y acá tenemos entonces, nuevamente, ¿verdad? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero como decíamos, acá si yo, o sea, hacía primera, multiplico 100 o 100 dividido entre de 1000, pues si tomo como referencia, perdón, la multiplicación, tendría que multiplicar el valor de la corriente, que ya habíamos visto acá, que es 100 miliamperios, por 1000 ohmios. Pero como les digo que lo correcto es hacer las equivalencias necesarias para que tengamos los valores en magnitudes naturales. Entonces, lo primero que voy a hacer es que como tengo 100 miliamperios, ¿sí?, voy a pasarlo a amperios. Entonces, lo vimos en el ejercicio pasado. Teníamos 0.1 y lo multiplicamos por 1000, ¿verdad? Para tener la misma cantidad en miliamperios. Pero ahora el proceso es inverso. Ahora quiero pasar de miliamperios a amperios. Entonces, no voy a multiplicar, sino que voy a dividir dentro de esos mismos 1000. Entonces tenemos 100 miliamperios es lo mismo que tener 0.1 amperios, ¿sí? Ahí estoy haciendo ya la equivalencia. Creo que en cualquier problema que hemos trabajado con fórmulas es algo bastante similar, ¿verdad? Nos lo pasaban en libras, había que pasarlo a onzas, pasaban en kilómetros, había que pasarlo a metros. O sea, cuando hacíamos problemas de este tipo en física o en algún otro curso, pues se hacían estas equivalencias. Entonces acá es exactamente lo mismo. Solamente lo que cambia son las magnitudes. Bueno, entonces tenemos 0.1 amperios, lo multiplicamos por 1000 ohmios y esto nos da como resultado, 0.1 por 1000, nos da como resultado 100, ¿sí? Y como ya sabemos que estamos hallando la tensión, entonces la respuesta sería 100 voltios. Entonces nos dice la tensión obtenida es de 100 voltios. La respuesta, como les digo, siempre justifica la resolución del problema. Entonces, en un circuito vamos a tener varios elementos y acá lo que nos está diciendo, ¿verdad? Si tengo una fuente de alimentación de 100 voltios con una corriente, con una resistencia de 1000 ohmios, la corriente que va a circular es de 0.1 amperios. Muy bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio. Dice, a una batería de 100 voltios se conecta una lámpara de linterna intercalando en serie un instrumento de medida
en el circuito. Indica que la corriente o la intensidad es de 0.2 amperios. ¿Sí? Entonces veamos acá. Nos está pidiendo, vamos a hallar el valor de la resistencia, pero acá tiene cierta lógica. Si usted ha hecho un circuito simple, ¿sí? Con un foco, un LED, una batería, y empieza a armar ahí con algunos cablecitos o con un protoboard, si la fuente de alimentación o la fuente de la tensión es muy alta, el LED se va a quemar, ¿sí? O sea, va a prender, pero un momento y se quema. Entonces, acá lo que vamos a hacer, vamos a pensar de que el LED tiene un filamento, ¿sí? Ese filamento también tiene es una resistencia. Entonces, lo que vamos a hacer, permítame solo un momento, permítame un instante. Muy bien, retornemos entonces, perdón, ahí tenía que hacer una pequeña pausa. Entonces tenemos acá, el valor del filamento que les decía es una resistencia. Por eso es de que cuando recibe demasiado, se quema, ¿verdad? O puede tender a quemarse. Entonces acá nos está diciendo, tenemos una batería de 6 voltios conectados a la lámpara de una linterna. Entonces veamos acá cuáles son los datos que tenemos y qué es lo que vamos a desarrollar. Muy bien, prácticamente acá volvemos otra vez a nuestro triángulo. Lo único que estamos haciendo pues es variando en cuanto a lo que nos están pidiendo, pero acá nos dice, bueno, para hallar el valor de la resistencia, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos el triángulo acá, tapamos la letra R. Si usted mira videos en YouTube, ahí se va a dar cuenta que hacen ese ejercicio, ¿verdad? Que ponen el dedo y tapan la magnitud que me están pidiendo. Y tendría acá entonces el valor del voltaje o la tensión dividido la corriente, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá resistencia es igual a voltaje o tensión dividido corriente. Los valores que nos están dando, nuevamente si regresamos al enunciado, ya están en magnitudes naturales, ¿sí? Entonces tenemos 6 voltios y tenemos 0.2 amperios. Muy bien, entonces nos dice que tenemos que dividirlo. Entonces tenemos 6 voltios dividido 0.2 amperios, nos da como resultado 30 ohmios. ¿Sí? Ese tendría que ser el valor de la resistencia para que en este caso la lámpara no se queme. ¿Sí? Entonces dice el filamento de la lámpara tiene una resistencia de 30 ohmios. Ya más adelante vamos a empezar a ver, ¿verdad? Ya cuando estemos hablando de circuitos. Pero esto tiene lógica, ¿verdad? O sea, para que un dispositivo no se queme por recibir demasiada corriente, ahí es donde entra la función de las resistencias. Entonces acá la resistencia me dice que tendría que ser de 30 ohmios. Y tenemos otro ejemplo. Vean que hemos utilizado justamente un ejemplo de hallar la corriente, en el otro hallamos el voltaje, en este que recién vimos había que hallar la resistencia y ahora vamos a hallar lo que es la potencia. Vean el enunciado, dice una computadora requiere una fuente de alimentación para hacer trabajar parte de sus componentes internos, los cuales emplean una tensión de 12 voltios y consumen en total la cantidad de 25 amperios. ¿Cuánta potencia debería de suministrar la fuente? Recordemos de que la potencia la representamos en watts, ¿sí? Esa es la magnitud de la potencia. Y es fácil porque lo único que tenemos que hacer, recordando la variación que teníamos de la ley de Ohm, voy a multiplicar la magnitud en voltios
por la magnitud que tengo en amperios. Prácticamente es voltaje por corriente. Y esto es bien fácil porque decíamos la semana pasada que lo podemos comprobar con nuestros propios dispositivos. Por ejemplo, el cubo de carga de un teléfono, ahí aparece, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de ohmios que se necesitan y cuál es la cantidad de voltaje? Entonces, por ejemplo, los teléfonos, algunos ya, por ejemplo, yo tengo un cargador de un Motorola, que de una vez dice ahí 68 watts, ¿sí? Esa es la cantidad que se necesita para cargar el dispositivo, esa es la potencia. Es de carga rápida prácticamente, pero si usted ve, esta parte de la potencia sí es muy cotidiano, porque cuando uno ve las características y dice, bueno, de forma inalámbrica se va a cargar a 15 watts, ¿sí? Ahora se entiende que de 15 watts a 68 watts o a 90 watts hay una diferencia bastante grande, entonces la carga va a ser mucho más lenta, ¿sí? Si lo vemos de otra manera, si yo tomo un cargador, ¿verdad? Ya sea de computadora, si lo quiero conectar a mi compu, y por ejemplo, traje mi computadora, olvidé traer el cargador, y voy a utilizar el de fulanito, ¿verdad? Porque también es la misma punta de color azul. O sea, sí se puede, pero puede que sucedan dos cosas. La primera, que la potencia no sea la adecuada, ¿sí? Porque recordemos, en una computadora la potencia es de 45, de 90 watts. Pero hay unas computadoras, por ejemplo la mía es una computadora gamer porque me sirve para trabajar toda la parte de diseño y es de 200 watts, ¿sí? Entonces en una ocasión me recuerdo haber ido a la zona costera por estar corriendo, ¿verdad? Se me olvidó mi cargador y me decía un alumno, Inge, pruebe con mi cargador de HP, ¿verdad? Era de 45 watts. Entonces imagínense, tratar de llenar, hagan de cuenta, que es una piscina. Para llenar una piscina, digamos la de 200 watts, era un tubo así grandote. Y el chorrito de agua que tiraba el de 45, pues era un poquito, ¿sí? Entonces es como tratar de llenar una piscina con una manguera, ¿verdad? Es muy poco. Entonces cuando yo conecté a mi computadora, pues ni cosquillas le hizo. Ahora, puede suceder lo contrario, que por ejemplo el dispositivo no admita tanta potencia, por ejemplo su teléfono, que su teléfono no sea apto para carga rápida y usted viene y le conecta el cable de carga rápida. Entonces pasa lo contrario, o sea, pensemos en el ejemplo de la piscina, va a tener un agujero más pequeño y usted va a querer meter grandes cantidades de agua. También se puede dañar, ¿verdad? Así funciona lo que es la corriente, todo lo que es amperaje, lo que es voltaje. Entonces decíamos la semana pasada, a corto plazo pues no se va a arruinar el dispositivo, pero puede que en algún momento pues sí vaya a fallar. Bueno, entonces acá nos está diciendo que tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios. Es más o menos lo que trae un cargador o un cable de poder de computadora. Y tenemos una corriente de 25 amperios. Entonces acá la potencia sería, únicamente multiplico los 12 voltios por los 25 amperios. Y o sea, el resultado es que necesito una fuente de alimentación de por lo menos 300 watts. Es muy común, les voy a poner otro ejemplo, cuando armamos una computadora y podríamos decir, bueno, de cuánto tiene que ser la fuente de poder. O sea, un ejemplo así estamos viendo ahorita. Voy a conectarle este componente, voy a agregarle este procesador, voy a ponerle esto. ¿Cuánto necesitamos? Aquí tendríamos que multiplicar, ¿verdad? Solamente que acá tenemos un dato general y si lo quisiéramos hacer en un entorno real, tendría que ver cuánto necesita cada componente, sumarlo, meterlo a la operación y ahí obtendríamos de cuánto tendría que ser la fuente de alimentación. Muy bien, este era el último ejemplo de la semana pasada. Bueno, ahí donde dice manos a la obra no lo vamos a hacer ahorita. Yo les voy a dejar para que durante la semana resolvamos algunos ejercicios. Entonces acá tenemos ya la resolución utilizando todas las magnitudes, ¿verdad? Teníamos entonces hallar la corriente, ya vimos que es voltaje dividido resistencia, hallar el voltaje, que es multiplicar la corriente por la resistencia.
Tenemos a la resistencia, que es dividir voltaje dentro de intensidad de la corriente. Y por último, la potencia, que es multiplicar voltaje por corriente, ¿sí? Entonces, a esto que vimos ahorita es a lo que le llamamos la ley de Ohm, ¿sí? Nos va a servir bastante porque ahorita que empecemos a hablar de lo que son los circuitos, eh, todo se basa en eso, ¿verdad? Porque vamos a seguir hablando de magnitudes, vamos a seguir utilizando las fórmulas. Entonces, prácticamente es la base de todo lo que vamos a trabajar a continuación. Bueno, voy a proyectar entonces, permítanme. Voy a proyectar la siguiente presentación. Muy bien. Bueno, ya lo tenemos ahí en pantalla. Vamos a empezar entonces a hablar acerca de los circuitos eléctricos. Y vamos a empezar viendo algunos conceptos. ¿Qué es lo que necesitamos para formar un circuito? Y acá tenemos entonces, necesitamos una fuente de alimentación. Puede ser una batería, puede ser una pila, una fuente de alimentación o una fuente de poder, ¿verdad? Una fuente, por ejemplo, cuánto nos da en voltaje o corriente un tomacorriente, ¿sí? Acá en los ejemplos vamos a estar viendo pues ciertas fuentes quizá no de capacidad tan alta, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener una fuente de alimentación porque es lo que va a provocar justamente la corriente eléctrica. Vamos a necesitar también lo que son los conductores. Ahorita me estoy refiriendo a que tuviésemos un circuito físico, ¿verdad? Tendríamos que tener también resistencias. También vamos a necesitar lo que son los interruptores y los actuadores, ¿verdad? Que los actuadores pues, pueden ser los LEDs, puede ser un timbre, puede ser un servomotor como el que vemos en pantalla, un sensor, ¿sí? Entonces acá los componentes prácticamente son los mismos y los vamos a asociar con los conceptos que acabamos de ver. Tiene que haber una tensión porque necesito voltaje, tenemos que tener corriente para que funcione en este caso el actuador y tenemos que tener resistencia para que oponga o se oponga al paso de la corriente, ¿sí? Prácticamente esos son los elementos. Ahora, acá vamos a tener lo que es un circuito abierto. Y esta simbología la vamos a ir viendo pues poco a poco para que la vayamos conociendo. Esta que aparece acá es la fuente de alimentación. Miren, este es el símbolo. Regularmente el signo más me va a indicar el diferencial de potencial, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona una batería? Y lo dijimos la semana pasada. Tenemos polos negativos y positivos y eso es lo que genera lo que es la corriente, ¿sí? Entonces acá la corriente, viendo esta ilustración, correría hacia este lado, ¿sí? Prácticamente las agujas de reloj. Ahora, ¿por qué se dice que el circuito está abierto? Porque acá la simbología que tenemos es de un interruptor, ¿sí? Acá el interruptor mantiene de momento el circuito abierto. Es decir, si tuviera un actuador, o en este caso un LED o un foco, pues no encendería porque el circuito está abierto. Posteriormente, este simbolito ahí como un zigzag son las resistencias. Y pues regresa acá nuevamente el circuito. Ahora, ¿cómo sabemos de que el circuito está cerrado? Veamos acá el ejemplo. Porque el interruptor cierra el circuito, miren, cierra la continuidad. Entonces tenemos acá, miren, que al presionar, hagan de cuenta el interruptor que tenemos en casa para encender la luz. Entonces usted viene, presiona el interruptor, el circuito se cierra y entonces empieza a circular la corriente, ¿sí? Muy bien, esa es como que la analogía para entender pues cómo funciona nuestro circuito.
Ahora, vamos a empezar hablando, vamos a ver dos tipos de circuitos, ¿sí? Los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Ya posteriormente, la otra semana, vamos a hablar ya de circuitos mixtos, circuitos en malla, algunos otros conceptos un poquito más complejos. Pero el día de hoy vamos a trabajar lo más fácil. Circuitos en serie, veamos acá las características. Muy bien, esto que tenemos acá va a ser importante porque cuando hablamos de circuitos en serie, se entiende que los componentes van a estar uno después del otro, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en la ilustración una fuente de alimentación y tenemos dos lámparas, ¿sí? Entonces prácticamente acá, cuando el circuito está cerrado, se encienden las dos, pero vean la posición L1 y posteriormente está L2. Podríamos mencionar también las resistencias, ¿verdad? Las resistencias también pueden estar en serie, pero hay una parte teórica, que es la que tenemos acá. Dice, la tensión total disponible se repartirá entre los diferentes componentes, de manera que cada uno trabaje sometido a una parte de la tensión. La tensión total será la suma de las tensiones en cada componente. La intensidad de la corriente que circula por los componentes será la misma. Ahora, acá hagamos una pausa para entender. Nosotros sabemos entonces de que en el circuito vamos a tener voltaje y amperaje, ¿verdad? Uno es la tensión y el otro es la corriente. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que cuando vayamos a trabajar con circuitos cuyos componentes estén en serie, la tensión, es decir, el voltaje, se va a dividir, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el paso del voltaje, va a llegar acá al L1 y acá va a tener cierta capacidad, pero imaginemos que tenemos 9 voltios, acá se queda una parte y el resto se va al otro componente, por eso está diciendo que la tensión se divide, ¿sí? Dentro de cada componente. Y lo que me está diciendo acá es de que la tensión total, es decir, el voltaje total, se suma. Entonces acá tendría que sumar el voltaje de L1 y el voltaje de L2. Y me tendría que coincidir con el valor, en la cantidad exacta de B1. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? La corriente dice que es la misma que pasa por L1, va a pasar por L2. ¿Sí? Ahora, quiero que se nos vaya quedando esto, porque cuando veamos más adelante los circuitos en paralelo, esta teoría cambia. ¿Sí? Entonces se nos tiene que ir quedando. Bueno, circuitos en serie, lo que se divide es la tensión. Y lo que pasa o permanece igual en cada componente es la corriente. ¿Sí? Si tiene ahí su cuaderno, que se le vaya de una vez o vaya de una vez anotando. Ahora, veamos acá entonces. Tenemos un pequeño circuito. Acá es este, miren que estamos señalando. Tenemos la fuente de alimentación, otra vez esta simbología. Y empieza nuestro circuito y llega a, llega a R1, o sea, la primera resistencia. Y posteriormente llega a R2, ¿sí? Es decir, nuestro circuito está formado por dos resistencias en serie, porque está una después de la otra. Ahora, en los ejercicios que vamos a estar desarrollando, pues así son, van a venir 3 resistencias, 4 resistencias, y ahorita pues van a venir una después de otra para que tengamos el concepto de serie. Pero para empezar a hallar la ley de Ohm, o sea, el valor o la magnitud que me están pidiendo, tengo que no tener resistencias por separado, sino que voy a tener una resistencia total, ¿sí? Es decir, si acá tengo dos resistencias, tengo que convertirla en una sola resistencia, porque al entrar a la ley de Ohm, voy a utilizar voltaje, voltaje, corriente y resistencia, uno de cada uno. Entonces acá voy a necesitar buscar lo que se conoce como resistencia total
o resistencia equivalente. Y acá viene entonces un concepto. En el caso de la serie, de los circuitos en serie, las resistencias las voy a sumar únicamente, ¿sí? Esa es la parte fácil, porque vamos a ver que en el circuito paralelo las resistencias no se suman así nada más. Pero en serie, sí únicamente voy a sumar lo de la, en este caso, resistencia 1 más resistencia 2. Si tuviera más, es el mismo procedimiento. Ahora, veamos acá este ejemplo. Vamos acá en pantalla. Dice, hallar el valor de la resistencia total en el siguiente circuito en serie. Entonces, vamos a ver acá. Y tenemos, acá está la fuente de alimentación, miren. Fuente de alimentación, tenemos resistencia 1 que me dice que es de 2 kilo ohmios. Ojo con esto otra vez, ¿sí? Hay que ver cuáles son kilos y cuáles son ohmios únicamente, porque hay que hacer la equivalencia, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos resistencia 1, 2 kilo ohmios. La resistencia 2 me dice que tiene un valor de 3.3 ohmios, ¿sí? Resistencia 3 tiene 1000, bueno, en este caso 1 kilo ohmio, ¿sí? O sea, 1000 ohmios. Y la resistencia 4 tiene 500 ohmios. Prácticamente en este ejemplo entonces tenemos a la resistencia 1 y la resistencia 3 que vamos a tener que hacerle su conversión, y la resistencia 2 y la resistencia 4 esos ya están en valores naturales, entonces no va a ser necesario cambiar nada. Ahora pasemos acá entonces a esta parte, y entonces tenemos, como la primera resistencia son 2 kilo ohmios, kilo, o sea 1000, multiplico el 2 por 1000, ¿verdad? Entonces prácticamente acá es este valor que tenemos, que serían 2000 ohmios de la resistencia número 1. En la resistencia 2 tenemos 3.3 ohmios. Acá los tenemos. Como eso ya estaba en ohmios, simplemente lo copio. Después tenemos resistencia 3, 1 kilo ohmio. Es decir, otra vez, kilo, 1 por 1000, 1000. Y después tenemos 500 ohmios, que ese pues únicamente lo voy a copiar. Bueno, entonces acá tenemos que la resistencia total es la suma de los 2000. Ahí sería la forma de hacerlo más fácil, ¿verdad? 2000 más 1000 tendríamos 3000. 3000 más 500, 3500. Y 3500 más 3.3, 3500, 3.3. Ese sería el valor total de la resistencia total, ¿verdad? O resistencia equivalente, como se le suele llamar también. Entonces, acá en los circuitos en serie, pues es bastante simple, porque únicamente tengo que ir sumando, pero debo de tener el cuidado de que si está en kilo ohmios, está en mega ohmios, tengo que hacer la equivalencia. Pero cuando digo sumar, me refiero a que es más sencillo, porque vamos a ver que en paralelo pues sí está un poquito más enredado el asunto. Vamos a ver, permítanme, alguien se unió. Muy bien. Bueno, entonces pasemos allá acá. Y vamos a realizar entonces ejercicios de ley de Ohm con circuitos en serie. Aquí es donde ya vamos a empezar a hacer un poquito más de práctica. Muy bien, veamos acá entonces. Tenemos nuestro circuito y el problema dice hallar el valor de la intensidad y voltaje total en el siguiente circuito. Examinemos acá el circuito. Miren, acá lo tenemos. Dice que la fuente de alimentación o la tensión es de 6 voltios y tenemos 3 resistencias. La primera resistencia es de 10 ohmios, ahí no tengo que hacer equivalencia. La segunda resistencia es de 5 ohmios, tampoco tengo que hacer equivalencia. Y la última es de 15 ohmios, ¿sí? Tampoco necesito hacer equivalencia. Por ser el primer ejemplo, pues se entiende que no es complejo. Bueno, entonces tengo que hallar de primero el valor de la resistencia total. Entonces, como ya vimos que no hay que hacer equivalencia, entonces tenemos 10 de la resistencia 1, 5 de la resistencia 2 y 15 de la resistencia 3.
al sumar tenemos una resistencia total de 30 ohmios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Hallar la intensidad de la corriente, ¿sí? Y me está diciendo el voltaje total. Alguien me diría, mire, Inge, pero acá ya sabemos que el total es 6. Sí, pero vamos a comprobar más adelante que cada resistencia me va a dar un voltaje y al sumarlo me tienen que dar estos 6 de acá, ¿sí? Ese sería el voltaje total. Porque podríamos decir, bueno, ¿por qué me pide voltaje total si ya lo tenemos? Pero lo que pide es la comprobación. Y tenemos que hallar la corriente. Como ya tenemos que la resistencia es de 30 ohmios, hagan de cuenta que ahorita ya no están estas tres resistencias, sino que solamente hay una de 30 ohmios y hay una fuente de 6 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia y lo que nos está pidiendo hallar es la corriente. Prácticamente ya podríamos hacerlo porque tenemos los dos valores. Bueno, regreso a mi triangulito, ¿sí? Y entonces tenemos otra vez, ¿verdad? Viva la reina Isabel. El voltaje lo tenemos, la resistencia la tenemos y la intensidad de la corriente es la que vamos a hallar. Entonces, intensidad de la corriente es igual a voltaje dividido resistencia. ¿Ya tenemos el voltaje? Sí. ¿Cuánto es? Son 6 voltios. ¿Ya tenemos la resistencia? Sí, porque acabamos de hallar la resistencia total y tenemos 30 ohmios. Entonces, si divido estos dos valores, 6 voltios dentro de 30 ohmios, tendremos ahí, ahorita pues ahí posteriormente ustedes van con la calculadora, ¿verdad? Ahí haciendo el cálculo. Pero tenemos entonces acá, el valor sería 6 dividido 30 y nos da 0.20 amperios, ¿sí? Ese sería el valor. Puedo realizar una conversión para que no me quede otra vez en decimales, si lo puedo hacer. Entonces acá sería 0.2, si lo quiero convertir en miliamperios para tener cantidades más enteras, entonces tendría que multiplicar por 1000, ¿verdad? 0.2 por 1000 me da como resultado 200 miliamperios. Ese es el valor de la corriente que va a circular en el circuito, ¿sí? Entonces acá ya lo entenderíamos. Acá tenemos nuestra fuente de alimentación de 6 voltios por lo que son ya las resistencias. La resistencia en todo el circuito sería 30, ¿verdad? 30 ohmios. Entonces significa que la resistencia viene, va a pasar por acá, va a pasar por acá y va a pasar por acá. El concepto, recuérdense, y por eso es importante la teoría, el concepto me dice que estos 200 miliamperios son los mismos que van a pasar en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Ahora, estos 6 voltios se dividen, ¿verdad? Acá es de acuerdo al valor de la resistencia, ¿sí? Porque va a ir disminuyendo de acuerdo al valor, pero sumados todos me tienen que dar 6 voltios. Bueno, ya tengo acá entonces 200 miliamperios. Ese es el valor de la corriente. Bueno, pero ahora voy a hallar el valor de la tensión total, o sea, el voltaje total. ¿Y cómo voy a hallar eso? Bueno, según el triángulo de Ohm, tengo que tapar acá la V y es la multiplicación entre la resistencia y el valor de la corriente, ¿sí? Ahora, alguien va a decir, mire, Inge, pero ya sabemos que la resistencia es 30 y la intensidad son 200 miliamperios. Sí, pero ese es el total. Ahora, vamos a empezar a buscar el valor del voltaje resistencia por resistencia, ¿sí? O sea que ahora ya teníamos 1 y ahorita regresamos a pensar que son 3. Entonces, para hallar el primer voltaje o el voltaje de la resistencia 1, voy a tomar entonces, ¿cuánto vale la primera resistencia? Vale 10 ohmios. Y voy a multiplicarlo por la corriente, que en este caso sería 0.2 amperios o 200 miliamperios. Y alguien va a decir, ¿por qué 200 miliamperios? Porque como acabamos de verlo en la regla, la corriente es la misma en todos los componentes. Bueno,
Entonces, si tenemos acá los 10 ohmios por el 0.2 amperios, nos dice que en la primera resistencia están pasando 2 voltios. ¿Sí? O sea, de los 6 voltios en la primera resistencia, solamente vamos a tener 2 voltios. ¿Sí? Porque es como que al ver la resistencia es lógico. ¿Sí? 10 ohmios, 2 voltios. Ahora, vamos con la segunda resistencia. La segunda resistencia es de 5 ohmios. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Prácticamente acá ya perdimos como que cierto voltaje. Así lo entenderíamos, lógicamente, aunque técnicamente no es así. Pero entenderíamos entonces que en la siguiente resistencia sería la misma fórmula. Resistencia por corriente. Ahora, ¿cuál es el valor de la segunda resistencia? 5 ohmios. El valor de la corriente, 0.2 amperios o 200 miliamperios. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo. Otra vez, es parte de la teoría. Entonces, si multiplicamos ese 5 por el 0.2, me da como resultado 1 voltio. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos, miren, 2 voltios en la primera resistencia, 1 voltio en la segunda resistencia. Y alguien diría, bueno, la lógica sería que si tengo 6 y acá se van 2 y acá se va 1, pues la de 15 ohmios, o sea, la tercera resistencia, tendría que darme 3 voltios. Ahora veamos o comprobemos esa parte. Entonces tenemos acá, miren, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Voltaje 3 sería resistencia 3, aquí se fuese 2, resistencia 3 por intensidad. 15 ohmios por 0.2 amperios. Y eso nos da como resultado 3 voltios. ¿Sí? Ahora, si sumamos entonces estos voltios, tendríamos, miren acá, 2 voltios de la primera resistencia, más 1 voltio de la segunda resistencia, más 3 voltios de la tercera resistencia. El valor de la tensión total serían 6 voltios. ¿Sí? Que son los 6 que ya habíamos visto en esta parte, miren. Entonces, acá es donde decimos, bueno, la teoría que habíamos visto, pues sí se cumple. ¿Sí? La corriente es la misma que circula en cada componente, pero la tensión se divide. ¿Sí? Eso es lo que prácticamente estamos viendo. Ahora, quiero mostrarles acá, voy a dejar de compartir un momento. Muy bien. En el grupo en la clase de Classroom, valga la redundancia, ahí ya aparece el simulador que vamos a utilizar. Pero lo que estaba viendo es de que no todos se han agregado al grupo de Classroom. También hace un rato pues estaba ahí creando un pequeño grupo, ¿verdad? Que solamente nos va a servir para comunicación interna. Porque a veces, pues, imagínense que yo les mande un enlace de un juego o de alguna actividad. Tenerlo que subir al grupo general, pues tampoco. Entonces, es como que un medio de comunicación interna. Ahí les compartí un simulador. Ahorita yo sé que algunos están regresando del trabajo, quizá no tenemos la computadora a la mano, pero sí necesito que lo utilicemos, ¿verdad? Ya para los ejercicios que van a quedar como tarea. Entonces, para ello, yo les compartí acá, permítanme. Vamos a ver si puedo compartir acá la pantalla completa. Muy bien. Yo les compartí un enlace, permítanme un momento nada más. Les compartí un enlace que los va a llevar a una carpeta como esta, ¿sí? Entonces acá vamos a tener pues unas carpetas, algunos iconos ahí meros extraños, pero vamos a buscar este iconito que está acá, miren. Este es un simulador así bien sencillo, que sirve justamente para circuitos en serie, paralelo, mixtos. Bueno, voy a darle acá donde está, donde dice Liveware. No es necesario instalar, ¿sí? No es necesario instalar como tal el programa, únicamente correrlo, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutarlo. Y
en Classroom. Lo mandé al Classroom, pero después de la clase lo voy a mandar al grupo para que tengan ahí. Solo lo que me preocupa un poquito es que, por ejemplo, en el grupo, no me acuerdo cuántos agregué en el grupo, pero creo que sí todavía son menos de los que están en el curso. Y es que todavía la universidad no nos ha pasado como que el listado oficial, pero para saber, digamos, si alguien todavía no se ha agregado al grupo de Classroom, lo puede hacer. Y si no, me escriben ahí por privado para agregarlo al grupo también de WhatsApp. O voy a crear el enlace de invitación y por si alguien de los que ya está lo puede compartir, pues también, ¿verdad? Para que todos estemos. Pero si ya lo compartí, la aplicación pues casi no pesa nada, es bastante ligera. Pero si ya lo tienen ahí en Classroom y al ratito lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Esta herramienta entonces nos va a servir para pues observar o experimentar más que todo. Como el cálculo va a ir con números, digamos, que esto regularmente lo van a hacer en su cuaderno, en hojas, pero queremos comprobar si realmente los resultados pues, son los correctos. Yo sé que estamos hallados a hacer eso, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando uno trabajaba el álgebra de Baldor y hasta la parte de atrás venían las respuestas, uno hacía primero en papel y después se iba a la parte de atrás a ver si estaba correcto. Entonces acá el simulador prácticamente nos va a servir para lo mismo. Ahora voy a ir explicando acá cómo es de que funciona. Voy a ver si ahí estamos. Creo que en la pantalla se sigue viendo igual. Bueno, acá tenemos miren, este control es importante porque acá voy a encontrar todos los componentes. Si yo vengo acá y le doy clic, aquí me aparece, miren, Power Supplies, conectores, componentes de entrada, componentes pasivos y varios, ¿sí? Pero primero vamos a ir a donde dice Power Supplies, ¿sí? En Power Supplies yo voy a encontrar las fuentes de alimentación. La primera que me aparece acá es la batería, miren. Ahora, ¿cómo voy a trasladarlo ya a nuestro lienzo de trabajo? Pues fácil, únicamente voy a dar un clic. Vean acá, me aparece todavía como semi-transparente. Y le voy a dar un clic, ¿sí? Para ponerlo. Y acá me dice que la batería es de 9 voltios. Ahora, si usted dice, mire, pero en el ejercicio no son 9 voltios, ¿cómo hago para modificarlo? Pues únicamente se coloca sobre la batería, 2 clics, y acá ya le aparece valor, ahorita dice 9, y este botoncito de acá también es importante porque me permite agregarle magnitudes, ¿sí? Vean acá, para abajo o para arriba, y si no tiene nada, se entiende que es la magnitud natural. Ahora, ahorita todavía no le voy a cambiar valores porque solamente quiero que nos vayamos familiarizando con la herramienta. Entonces le voy a dar cancelar, aquí tengo mi batería. ¿Dónde voy a encontrar las resistencias? Porque lo que vamos buscando es justamente, vamos a ver acá, es esto, ¿verdad? Es poder hallar mi circuito de esta manera. Entonces, para ello, voy a ir a este control y me voy a ir a componentes pasivos, ¿sí? Ahí aparece en inglés, pero se entiende qué representa. Bueno, entonces acá aparece resistencia, miren. Entonces, puedo arrastrarlo para acá, o como le habíamos hecho, un clic y pongo clic acá y simplemente doy el clic, ¿sí? Muy bien, ahí está, miren. Pero, ¿qué pasa? Que de forma predeterminada coloca la resistencia en vertical, ¿sí? Ahora usted dice, bueno, yo necesito que esté horizontal. Entonces, para ello, venimos acá en la parte de arriba, miren, acá donde está este control. Y aparecen unas flechitas hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Entonces, no importa cuál de las dos, porque al final, si yo vengo y le doy un clic, vean, ahí aparece, si le doy otro clic acá, ¿sí? Entonces, ahí es como usted quiera. Entonces, ya únicamente acerca acá la resistencia. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, puedo introducir
o colocar las 3 resistencias, porque sé que 3 voy a utilizar. Entonces vengo acá, esta no necesito moverla porque esa sí está en vertical. Bueno, alguien podría decir, mire, y si le doy vuelta acá, hay algún problema, ¿verdad? Si dejo la R afuera y... No, porque las resistencias carecen de polaridad. Eh, Más adelante vamos a ver, por ejemplo, un amperímetro, un multímetro, ¿verdad? O para medir el voltaje. Ahí sí importa el orden, o la polaridad. Pero en el caso de las resistencias, no. Las resistencias las puedo poner al derecho o al revés. Bueno, voy a tomar otra resistencia. Y esta sí la tengo que girar, ¿verdad? Entonces, como las letras las dejé para afuera, entonces ya las tendría de este modo, miren. Bueno, ahora lo que voy a hacer, antes de, empecemos a modificar los valores. Entonces tenemos acá que la fuente de alimentación es de 6 voltios. Bueno, entonces vengo acá, ya sé que le doy doble clic a la fuente. Y en lugar de 9, le voy a colocar 6. ¿Sí? 6 voltios. No le muevo nada acá, simplemente le doy en OK. Y ya tengo mi fuente entonces de 6 voltios. Muy bien, ahora tengo acá 10 ohmios, el valor de la resistencia 1. Entonces venimos para acá. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Voy a darle doble clic. Ya me sale acá la ventanita. Y entonces son 10, ¿verdad? Entonces le coloco acá 10 en la parte de value o el valor. Pero noten que me dice kilo ohmios, ¿sí? Pero acá en el ejercicio son 10 ohmios, o sea, normales. Entonces lo que voy a hacer acá es de que con estas flechitas donde está la letra K, le voy a dar, digamos, como está diciendo que está por encima, voy a darle hacia abajo. Y entonces acá en el cuadrito ya no me aparece nada. Entonces ahora sí ya son 10 ohmios. Y le doy en OK. Ahora, la siguiente resistencia es de 5 ohmios. Repetimos el procedimiento, miren. Doble clic. Valor 5. Voy a quitar acá el kilo. Y ahí ya tendría 5 ohmios. Y por último, esta de acá. Esta es de 15, ¿verdad? Ahí estamos. Valor 15. Le quitamos el kilo y le damos en OK. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver el circuito originalmente, o sea, porque ya sabemos que al final vamos a tener 30 ohmios de resistencia total. Ya vimos que tenemos los 6 voltios y que nos tiene que dar la corriente 0.2 amperios. O sea, eso ya lo sabemos. Ahora, voy a tener que utilizar algunos componentes para medir, ¿sí? Y entonces en esta herramienta voy a tener que ir otra vez acá al menú y voy a ir acá. Measuring. Y me aparece, miren, un amperímetro y un voltímetro. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace cada uno? Pues su nombre lo dice. Amperímetro va a medir corriente. ¿Sí? Es decir, amperios. Y el voltímetro va a medir tensión o voltaje. ¿Sí? Eso es lo que mide. Ahora, para poder utilizar estos medidores, ¿cómo tengo que colocarlos? La lógica sería, bueno, voy a colocar un amperímetro, lo voy a arrastrar para acá. ¿Y dónde lo coloco? ¿Antes o después? Bueno, lo voy a colocar antes del componente, ¿sí? En este caso la resistencia. Pero aquí era lo que les decía. Este sí importa la polaridad. Entonces, cuando le dé vuelta, va el signo más al principio, ¿sí? Y los amperímetros tienen la característica de que los vamos a utilizar en serie, ¿sí? Es decir, amperímetro y la resistencia. Bueno, sabiendo esto entonces voy a tener que colocar un amperímetro antes de cada resistencia. Entonces vengo acá, tomo este, tengo primero el signo más a menos, ahí está bien. Y este de acá lo voy a mover un poquito para acá porque voy a colocar mi amperímetro y voy a tener que darle vuelta. Ahí está, miren. Entonces va del signo más a la resistencia, del signo más a la resistencia y del signo más a la resistencia, ¿sí?
Estos 3 amperímetros me van a servir para medir la corriente. Ahora, ¿cómo voy a medir el voltaje? El voltaje, voy a tomar el voltímetro, pero este va en paralelo. ¿Qué significa? Que no va a ir antes o después de la resistencia, sino que lo vamos a colocar a la par. También este tiene polaridad, miren, porque tiene acá el signo más. Entonces, de la misma manera que hicimos el otro, lo volteamos y ahí está, miren, a la par. Bueno, ahora vamos a necesitar otro por acá. Y vamos a necesitar otro por acá, ¿verdad? Bueno, voy a voltear acá este. Ahí estamos, miren. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta unir. Entonces, para ello, vean que cada componente, si yo me coloco en el extremo, me sale ahí a un puntito, miren. Acá, miren. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a unir. Por ejemplo, este amperímetro, voy a darle un clic y voy a dejar presionado el clic. Este amperímetro va con este de acá. Cuando llego al punto de donde ya toca el componente, suelto. Bueno, este de acá va con este de acá. Ahora, este voltímetro de acá va con esta resistencia. Este de acá va con este. Este de acá va con este. Y así me voy, miren, con todos. Este de acá va para acá. Ay, perdón. Este de acá va para acá. Este de acá para acá. Este a este. De aquí para acá. Este de una vez lo vamos a conectar acá. Y por último, este con este, miren. Muy bien. Ahí entonces ya tenemos nuestro circuito. Esta como que es la parte más entretenida, ¿va? Porque usted va a empezar ahí a colocar componentes, a conectarlos. Y veamos entonces, ya tenemos acá 6 voltios, 10 ohmios, 5 ohmios, 15 ohmios, ¿sí? Ya tenemos ahí los medidores. Y ahora tendríamos que ir a la parte de la verdad, ¿sí? Acá en la parte de arriba aparece un botoncito de play, ¿sí? Acá está, miren, run, dice acá. Y podemos utilizar también el F9. Pero en este caso voy a colocarlo normal. Ahora, quiero que recordemos lo siguiente. ¿Cuánto nos tiene que dar cada amperímetro? 0.2 amperios. O puede que me lo represente como 200 miliamperios, ¿sí? ¿Cuánto nos tiene que dar como resultado los voltímetros? Acá, si no estoy mal, eran 2. Acá es 1. Y acá son 3, ¿sí? Ahora, cabe mencionar de que en algunas ocasiones no nos va a dar el resultado exacto, ¿sí? Pero sí se acerca bastante al dato que deberíamos de tener. Bueno, voy a darle acá en el play. Y acá tenemos, miren, veamos los amperímetros. Dice 199.58 miliamperios. Aproximado sería 200 miliamperios. Que fue justamente lo que nos dio acá, ¿verdad? 200 miliamperios. La teoría que nos dice que la corriente es la misma en todos los dispositivos. Entonces, tenemos 200 miliamperios acá, 200 miliamperios acá y 200 miliamperios acá, ¿sí? Es decir, ahí en la corriente le ponemos ahí ya nuestro chequecito porque ya nos salió el mismo valor. Ahora, como son circuitos en serie, ¿qué nos decía la teoría? Que la tensión se divide, ¿sí? Bueno, entonces acá tengo en el primer voltímetro, acá tengo 2.00 voltios. Y justamente aquí nos había dado 2, miren, 2 voltios. Muy bien, en el siguiente, vean acá. Acá podríamos confundirnos porque dice 997.9 milivoltios. Pero como la cantidad es muy pequeña, lo paso a mili. Pero en realidad, si tuviésemos acá 1000 milivoltios, dividido 1000, sería 1 voltio, ¿sí? O sea, si esto lo dividimos dentro de 1000, quedaría 0.99 voltios, que es lo mismo que tener 1 voltio.
Y acá tenemos 2.99 voltios, que si se recuerdan, acá nos había dado 3 voltios, ¿sí? Entonces en algunas ocasiones no va a salir exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero en las cantidades pues sí son muy cercanas. Ahora, acá en el simulador, en este costado, miren aquí al lado izquierdo, aparecen algunas opciones. Voy a ir a donde dice Current Flow, es decir, el flujo de corriente. Ahí está, miren. Entonces acá observamos justamente lo que ya habíamos visto en la teoría, ¿verdad? Que la corriente va siguiendo la dirección de las agujas del reloj, ¿sí? Ahí ya vemos como que o tenemos la vista de cómo es de que está circulando la corriente. Muy bien, entonces primer ejemplo, y así lo vamos a hacer. Por cuestión de tiempo, creo que esta semana vamos a trabajar ejercicios de ley de Ohm, o sea, la normal, y ejercicios de circuitos en serie. Y ya la próxima semana vamos a ver ya circuitos paralelos y circuitos mixtos. Entonces, buena noticia porque no va a ser tan complicado esta semana. Bueno, entonces ahí ya tenemos, como sí voy a pedir que los ejercicios los desarrollen en su cuaderno y en el simulador, hablando de los circuitos en serie. Entonces ahora, como acá ya tengo terminado mi ejercicio, entonces venimos acá al botón de File, venimos a Save, y acá entonces usted le va a colocar en el nombre, vean que ahí tiene una extensión LWW, que es la extensión para que yo pueda abrirlo en Liveware. Entonces acá borro y le voy a colocar de nombre ejemplo 1 circuito en serie, CS, ¿sí? Circuito en serie. Y únicamente le voy a dar en guardar. Muy bien, vamos a venir acá. Y aquí está el archivo, miren. Este no les va a tirar como que un icono porque es un archivo que solo se puede abrir desde el Liveware. Pero ahí yo voy a poder comprobar si ustedes en realidad colocaron ahí todos los componentes e hicieron el ejercicio. Bueno, vamos ahora a otro ejemplo, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Acá lo terminamos. Dice, hallar el valor de la intensidad y el voltaje total en el siguiente circuito. Y entonces tenemos acá, miren. Bueno, tenemos una fuente de alimentación. Vean que el paso de la corriente es inverso. Pero ahorita no nos vamos a poner a ver eso, porque no lo vamos a examinar todavía. Ahora, tenemos acá resistencia 1, 7 ohmios. Resistencia 2, 4 voltios. Perdón, 4 ohmios. Resistencia 3, 7 ohmios. Y resistencia 4, 7 ohmios. ¿Sí? Hay 3 resistencias que tienen el mismo valor y hay una que es de menor valor. Paso número 1 entonces, despejar lo que es la resistencia total. Bueno, entonces tenemos acá, miren, 7 más 4 más 7 más 7 nos da un total de 25 ohmios. Ese es el valor de la resistencia total, ¿sí? Muy bien, vamos a ir acá y vamos a hallar entonces el valor de la corriente. Entonces ya sabemos, intensidad es igual a voltaje dividido resistencia. Entonces tenemos 50 voltios, que es el valor de la tensión, dividido 25 ohmios, ¿sí? Entonces dividimos 50 dividido 25 y nos da como resultado 2 amperios, ¿sí? Ese es el valor que tenemos de la corriente. Ya hallamos entonces el valor de la corriente. Entonces prácticamente ahorita ya tenemos tensión, 50 voltios, corriente 2 amperios y la resistencia de 25 ohmios. Bueno, como sabemos entonces de que la tensión se divide, empezamos a hallar valores individuales. Entonces tenemos acá resistencia 1 por intensidad. ¿Cuánto vale la resistencia 1? Me dice que vale 7 ohmios. Por 2 amperios, esto nos da como resultado 14 voltios,
¿sí? Es decir, aquí vamos a tener 14 voltios. Vamos ahora a hallar el valor de la segunda resistencia. Entonces tenemos otra vez, segunda resistencia por corriente serían 4 ohmios, los multiplicamos por 2 amperios y tenemos un total de 8 voltios. Entonces acá tendríamos 14, acá tendríamos 8 y por lógica vamos a tener en la siguiente que tiene los mismos 7 ohmios, 14 voltios y en la siguiente tenemos 14 voltios también. Entonces, si sumamos, acá, ¿verdad? 14 voltios más 8 más 14 más 14 nos da un valor total de tensión de 50 voltios, ¿sí? Ese sería el total. Muy bien. Si llevamos ahora esto entonces a nuestro simulador, vamos a ir acá a File, vamos a darle New y repetimos el procedimiento, ¿verdad? Voy a ir a Power Supplies, voy a tomar la batería. Acá, esto es lo único que cambia, creo que está al revés, pero vamos a ver acá. 50 voltios, ahí estamos. Y vamos a ir a componentes pasivos. Vamos a agregar acá entonces, son 2 resistencias en la parte superior. Y ahorita ya sabemos de que vamos dejando un poquito de espacio por los medidores. Muy bien, acá vamos a colocar nuestra otra resistencia. Acá colocamos otra. Y la otra va a ir aquí. Bueno, vamos a girar acá esto. La primera es de 7. Bueno, entonces acá le colocamos 7, bajamos el kilo, ohmios. Acá sería, vamos a dejar las letras por fuera. Y acá serían 4 ohmios. Acá serían 7. Y este de acá, este me faltó darle vuelta. Y acá serían 7 ohmios. Muy bien, ahí está, miren, 7, 4, 7, 7. Y acá 50. Bueno, vamos a ir a mediciones. Vamos a colocar, eso es lo que lleva un poquito de tiempo. Vamos a colocar nuestro amperímetro, siempre de más al dispositivo. Acá igual. Acá también. Y por último acá también. Muy bien. Vamos a colocar de una vez los voltímetros. Siempre es bueno dejar un poquito de espacio para que se puedan leer las etiquetas. Ay, perdón, este no era aquí. Era este. Y por último este. Muy bien, entonces ahora ya solamente vamos a conectar este con este. Este viene para acá. Este para acá. Todos tienen que estar conectados. Este para acá, para acá. Y este para acá, miren. Bueno. Tenemos entonces acá, vean, les decía que siempre hay ciertas variaciones. Entonces, acá nos había dado en el resultado, tenemos 2 amperios, ¿sí? Acá nos dio 1.96, pero el rango pues no es tanto, entonces sí está dentro del valor correcto. Bueno, veamos acá
la corriente es la misma en todo, ¿sí? 1.96, 1.96, 1.96 acá y 1.96 acá. El voltaje se divide, entonces tenemos acá 13.72, la aproximación sería 14. Y acá tenemos 7.84, la aproximación sería 8. Entonces acá sería 14, 8, 14 y 14, ¿sí? Que es justamente lo que tenemos o lo que nos había dado acá, 14, 8, 14, 14. Y la sumatoria pues es de, o sea, la sumatoria total nos da entonces los 50 voltios. Entonces lo que habíamos hecho en el cuaderno, o sea, en el ejercicio, prácticamente pues se demuestra a través de el simulador, ¿sí? Para eso nos va a servir el simulador, para comprobar lo que son los resultados, ¿verdad? Entonces, para esta semana, porque ya tenemos ahí las 7, creo que no me acuerdo si la semana pasada les había dicho que ya cuando estamos en lo práctico ni se siente el tiempo. Entonces, estos son los ejercicios que vamos a realizar. Voy a compartir los ejercicios en el grupo de Classroom, ¿sí? Solo que sí, otra vez voy a ver cómo obtenemos ahí el total del listado de participantes para saber cuántos son en sí, si alguien está faltando. Entonces únicamente les voy a pedir acá, voy a dejar de compartir. Muy bien, entonces tenemos acá presentes, ¿verdad? Para ir viendo lo de la asistencia, tenemos a Angelo, está Oscar, Douglas, Alejandra, Ángel, Dulce, Juan Luis y Ángela. Son los que tenemos acá conectados y que están como asistentes. Vamos a ver, como les decía, pues desconozco oficialmente cuántos son. No sé si tienen ahí la idea de alguien que falte. Bueno, entonces vamos a ponernos ahí en contacto para ver qué fue lo que les pasó. Igual esta semana sí, por la experiencia que habíamos tenido la semana pasada con el OBS para grabar, y ahora sí ya logramos que grabara. Entonces voy a compartir la grabación para que si hay alguna duda, pues la podamos resolver. Entonces, la hoja de ejercicio las voy a compartir a más tardar el día de mañana. Voy a compartir el enlace hoy de invitación al grupo. Y si falta alguien, porque creo que no todos llenaron el formulario, pues me hacen el favor de compartir el enlace para que por lo menos estén todos en el grupo, ¿verdad? Entonces, para que esté la totalidad. Entonces voy a compartir en Classroom el documento con los ejercicios. ¿Cuáles son los temas que van a venir? Ejercicios de ley de Ohm y ejercicios de circuitos en serie, ¿verdad? Ya la otra semana ya vemos circuitos en paralelo. No sé si tenemos alguna duda con respecto a la tarea o al simulador también. El simulador, lo que me gusta de este es de que es bastante sencillo. Más adelante vamos a utilizar quizá algunos que nos permitan hacer otros cálculos, pero este para empezar creo que es bastante sencillo de aprender a utilizarlo. Entonces no sé si tenemos alguna duda. Voy a compartir ahorita en el grupo de WhatsApp un enlace que pues es un juego más que todo, porque es una sopa de letras, y me hacen el favor de realizarla. Realizan la sopa de letras, son sobre términos de electrónica, y cuando terminen me mandan en una captura de pantalla cuánto sacaron, ¿sí? Y así es la forma en la cual voy a comprobar que sí realizaron o que sí estuvieron presentes en la clase, ¿verdad? Entonces ahí únicamente eso lo voy a compartir en los dos grupos, y en cualquiera de los dos pues me pueden responder para la asistencia. Entonces no sé si tenemos alguna duda, algún comentario. Muy bien. Bueno, entonces si no hay dudas, pues con eso finalizamos con la clase del día de hoy. Si hay dudas también o no pueden descargar el simulador,
Yo mañana voy a estar ahí en la universidad de 8 a 9 y media con los jóvenes del tercer semestre. Entonces, si hay alguna duda sobre la utilización del simulador, pueden ir a buscarme también. Solamente que sería en ese horario, ¿verdad? De 8 a 9 y media. Y cualquier cosa, pues ahí está el WhatsApp para que nos podamos comunicar. Entonces, que pasen una feliz noche, que descansen y que les vaya muy bien el día de mañana en las clases presenciales. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. ¿Sí? Ah, ya, fíjense que no, yo solo tengo curso con ustedes, o sea, solo tengo dos cursos, el de Fundamentos de Electrónica y Estadística 2 con los jóvenes del tercero. Ujú. Sí, ahí estamos.